Muy buenas noches, compañeros. Se dirige a ustedes Mardoqueo Antonio Tsunush García. Es un gusto poder saludarles a través de este medio. Pues vamos a hablar un poquito del curso 3, ¿verdad? Que contenía 3 módulos. El módulo 6, que nos hablaba de interculturalidad y la atención a la diversidad. El número 7, que se enfocaba al aprendizaje de lenguas indígenas. Y el módulo 8, pues que nos hablaba puntualmente de una cultura de paz, ¿verdad? Dirigiéndonos puntualmente a la interculturalidad, yo pues creo que la interculturalidad va más allá de una coexistencia entre culturas, ¿verdad? Sino creo que se trata de una relación sostenida que permite un enriquecimiento mutuo, ¿verdad? De cultura. La interculturalidad, pues, creo que se asienta en principios muy puntuales como la dignidad, la no discriminación, la igualdad, ¿verdad? Que realmente la interculturalidad en sí implica que las relaciones entre dos culturas pues sean así de manera horizontal y de forma equitativa, ¿verdad? Afortunadamente nosotros en Guatemala somos un país rico en culturas, en costumbres. Creo que heredamos una diversidad cultural que es maravillosa, y esto pues nos hace referencia a una variedad, a una abundancia de distintas cosas, interpretaciones entre distintas culturas, ¿verdad? Creo que tenemos como que un activo muy importante en nuestro país, y pues nosotros también tenemos el derecho a que se respete nuestra cultura y a que nosotros también podemos respetar, ¿verdad?, la cultura de los demás. En Guatemala pues conviven varias culturas que se interrelacionan de diversas maneras, ¿verdad? Existen diversas cosmovisiones. Se hablan, 21 idiomas que son de origen maya. Entre los idiomas que predominan mucho en la región, aparte del español, pues también está el idioma quiché, ¿verdad? Entonces, esta pues es una riqueza que nosotros tenemos, es una riqueza muy grande que nosotros tenemos como país, ¿verdad? Como personas. Y lamentablemente que hasta la primera mitad del siglo XX, pues las políticas de Estado y lingüísticas del Estado, ¿verdad?, permiten ya que el sistema educativo pues nacional ya se ponga a pensar en que es importante el multilingüismo y que los pueblos que la conforman pues tengan derecho también a una educación en su propio idioma, que también es un elemento pues muy importante en nuestro país, ¿verdad? Que no se da. Pues creo que todas las personas, todos los niños tienen el derecho a recibir una educación en su propio idioma, ¿verdad? Una educación en su propio idioma, tienen el derecho a que sean comunicados en su lengua materna, ¿verdad? Esto pues es una ley ya que está escrita pues en la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, ¿verdad? Aquí en Quiché, por ejemplo, las lenguas locales, especialmente las indígenas, pues estas transmiten cultura, transmiten valores, transmiten conocimientos, transmiten tradiciones, ¿verdad? Aparte de eso, pues el maestro que habla el idioma promueve confianza, estimula la autoestima del estudiante, realmente fortalece nuestra identidad, ¿verdad? Fortalece nuestra identidad como pueblo maya, y pues creo que puede ser considerado como un pilar del desarrollo, ¿verdad? En Quiché, precisamente, hablando puntualmente de la zona reina, pues la población es mayoritariamente indígena, ¿verdad? Y son zonas rurales de difícil acceso, que viven en situaciones de pobreza extrema, y prácticamente ahí no existen escuelas ni profesores para que los niños puedan recibir una formación adecuada, ¿verdad? Y esto pues viene a contribuir a que Guatemala sea uno de los países latinoamericanos que sus niños no asisten a las escuelas, ¿verdad? Porque no tienen ese derecho, no tienen ese acceso a la educación,
y los pocos que pueden acceder a la educación en muchas oportunidades pues no reciben una educación adecuada en su idioma. Entonces el idioma creo que juega un papel muy pero muy importante en la vida del niño, en la vida de la educación guatemalteca, y es algo que debe ser fundamental, ¿verdad? Y bueno, pues ya para finalizar, la cultura de paz, pues realmente creo que la cultura de paz nos incita a la no violencia, ¿verdad? A la no violencia. Es una práctica, perdón, debe llevarnos a una práctica de saberes, a una práctica de valores, de actitudes, de comportamientos, ¿verdad? Se tiene que, para lograr una cultura de paz, se tiene que rechazar la violencia en todas sus formas, ¿verdad? En las escuelas se vive mucho el bullying, no solo entre estudiantes, también entre docentes, ¿verdad? Y para facilitar una convivencia, pues es importante aprender a vivir juntos, ¿verdad? Entonces, realmente hablar de una cultura de paz es también remontarnos un poquito a la historia, ¿verdad? A nuestra historia como país, a la historia como sociedad, que es una situación que a veces causa dolor, ¿verdad? Y bueno, haciendo una pequeña reflexión, creo que es importante que recordemos que nuestro país vivió una guerra, ¿verdad? Una guerra interna que duró 36 años, y es difícil hablar de paz en una sociedad que ha sido muy marcada por la guerra, ¿verdad? Más estas regiones que han sido marcadas por la guerra. Afortunadamente, pues la guerra se finalizó con la firma de los acuerdos de paz. Eso fue en 1996. Sin embargo, pues como les comentaba, la guerra marcó a todos. Y aunque las personas pues a veces no se dan cuenta, pero todos vivimos muchos inciertos, y las secuelas que nos ha dejado pues ¿cómo se llama? La guerra, ¿verdad? La guerra. Y muchas de esas secuelas pues nos ha arrastrado a callar, a no participar, a temer, a vivir inseguros, a desconfiar, ¿verdad? A condenar ciertas actitudes, a tomar ciertas actitudes también. Entonces cuesta adaptarlo, pero es un aprendizaje que se dio en la vida de los ciudadanos, más los que pues ahora ya considero que son de la tercera edad, vivieron en carne propia pues estas experiencias. Y para lograr nosotros una cultura de paz, pues tenemos que rechazar la violencia, tenemos que liberar la generosidad, y sobre todo, y creo que es lo más importante, tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a comprender, ¿verdad? Para lograr una verdadera cultura de paz. Muchas gracias por su atención y que tengan una bonita noche.